Buenas tardes, amigas y amigos de COSTV. Es un placer saludarles desde aquí, desde Rincón de Nostálgico, aquí en mi cuarto. Y voy a participar en esta campaña de Cóctel Creativos, Leer para Palabras, el cual les voy a mostrar un libro que me ayudó a soportar eh, meses de confinamiento cuando apenas comenzó la pandemia del coronavirus en el año 2020. Les traigo para ustedes el diario de Ana Frank. Quédense conmigo para que puedan disfrutar de esta hermosa historia, el cual se las voy a traer. Era el año 2020, todo parecía normal, todo parecía tranquilo, eh, estábamos muy bien, yo tenía mi trabajo normal, pasaron los meses de enero, febrero, llegó marzo y se decretó el confinamiento por una pandemia que apenas estaba comenzando en el mundo. Empezamos el confinamiento, el encierro, y de verdad eso para mí y para muchas personas fue terrible porque no estábamos acostumbrados a estar así. Y pasaron un tiempo, mucho antes, claro, antes tuve un percance con mi madre, que se lo estaré contando en otra campaña, como una anécdota. Pero antes quiero hablar de mi experiencia con el libro de Ana Frank. El diario de Ana Frank, quiero decir. Ana Frank, como ustedes saben, fue una niña, una jovencita de apenas 12, 13 años, ¿verdad? Que ella tomó la iniciativa de escribir una agenda que su padre le había regalado, a la cual ella lo bautizó como Kiki, es decir, como una compañera a la cual ella podía confiar. Y eso, mientras ella se encontraba confinada, escondida, para que la SS nazi de esa época no la pudieran encontrar. Entonces ellos fueron escondidos en un anexo que quedaba en el lugar de trabajo de su padre. Pero antes quiero leerles de qué se trata este libro, en qué forma me ayudó. Pues yo la verdad, yo comienzo ese año, yo decía, yo voy a tener que escribir algo, un diario, no puedo estar así. Y justamente en la biblioteca donde guardan los libros, mis hijos, encontré ese libro, ese diario, como dice acá, el diario de Ana Frank, que es una de las literaturas más hermosas y más leídas por toda la humanidad. Así que le voy a leer la presentación de qué se trata ese diario. Ok, ¿qué tipo de literaturas podemos encontrar en el diario de Ana Frank? Es una literatura, es una autobiografía de literatura judía. ¿Quién era Ana Frank y de qué se trataba su diario? Y para ello voy a leerles la presentación del diario de Ana Frank. Ana Frank nació en Frankfurt, Alemania, en Ciudad de Maine, el 12 de junio de 1929 y murió un día desconocido de marzo de 1945 en el campo de concentración nazi de Bergen-Belsen, 3 meses antes de cumplir los 16 años y a 2 meses de la liberación de Holanda por parte de las tropas aliadas.
Al cumplir 13 años, su padre le obsequia de aniversario una hermosa agenda que más tarde ella lo bautizará con el nombre de Kitty. Su cumpleaños coincide con la agudización del conflicto bélico, lo que lleva a su familia a tomar la decisión de buscar refugio en unas habitaciones localizadas detrás del negocio de su padre, y que la historia lo recordará como el anexo. Al tiempo, la niña judía inicia sus anotaciones en las páginas de la agenda con sus íntimas reflexiones diarias, paralelo a los días y semanas en las cuales su familia sufre el rigor de la persecución nazi. La asustada jovencita plasma en su Kiki todo el horror psicológico de que ella es capaz de percibir en el brutal entorno de los adultos, y que años más tarde servirá de documento histórico para que las nuevas generaciones obtengan valiosos referentes sobre la brutalidad de la guerra. 2 años después de permanecer encerrados en el anexo, y cuando parecía que en cualquier momento irrumpirían las tropas salvadoras, la policía nazi practica un allanamiento al escondite y captura a Ana y a su familia. Los uniformados saquean el refugio y en medio de sus destrozos jamás imaginan que una agenda forrada con papeles de colores tirada en el piso y pisoteada por ellos, pocos años después serviría de aplastante prueba de sus atrocidades. Ese es el diario de Ana Frank, que en este momento el lector tiene en sus manos. Es una historia muy interesante, muy motivadora, que me ayudó a aguantar todos esos largos meses de confinamiento, comenzando la pandemia del coronavirus, donde uno veía las noticias y uno se alarmaba por la cantidad de fallecidos que había en el mundo en ese momento. Fue algo de verdad que me ayudó a soportar. Yo leí este libro completo y pude de verdad entender lo que esa niña plasmó en ese diario, todas aquellas atrocidades que habían durante la Segunda Guerra Mundial. Y también ella narra, escribe cómo era la situación difícil por parte de la familia en el anexo, porque era un anexo sumamente reducido de 120 metros cuadrados y había mucha gente, muchas personas, y el conflicto interno, ¿verdad?, producto del confinamiento, hacía que se agudizaba más el entorno donde ella vivía, y ella se desahogaba mediante la literatura que ella misma plasmaba en ese diario. Entonces me gustaría compartir algunas escritos que están en este diario, que fueron fuente inspiradora y también como reflexión ante ese terrible holocausto que ella pasó junto a su familia. Martes 7 de marzo de 1944. Querida Kitty, cuando pienso en la alegre existencia que llevaba en el año 1942, todo me parece irreal. Esta vida bendita que vivía una Ana completamente distinta de esta que ha crecido entre estas 4 paredes y se ha vuelto juiciosa. Era una vida bendita, admiradores en cada esquina, una veintena de amigas, no todas íntimas, desde luego
ser la preferida de la mayor parte de los profesores y mimada hasta más no poder por los padres, con bombones y dinero para los pequeños gastos. No se podía pedir más. Tú te preguntarás cómo me las arreglaba para embobar de este modo a los que me rodeaban, ¿no? Picker dice que era por mi encanto, pero no. Esto no me parece del todo justo. Los profesores encontraban divertidas mis réplicas y mis observaciones. Mi cara era alegre y tenía un sentido crítico original y gracioso. Yo era una especie de flirt incorregible, coqueta y divertida. Y nada más. La popularidad de que gozaba era debido a algunas de estas cualidades. Mi aplicación, mi honestidad, mi franqueza, mi generosidad. Jamás se me hubiera ocurrido negarme a dejar copiar mis deberes a cualquier compañera de la clase. Repartía generosamente mis bombones y nunca he sido vanidosa. Más adelante dice: a pesar de todo, mi felicidad en 1942 no era completa. Muchas veces me sentía abandonada, pero como no paraba de moverme de la mañana a la noche, me impedía pensar en ello y me divertía como podía. Consciente o inconsciente, yo intentaba ignorar el vacío que sentía divirtiéndome así. Ahora, en cambio, me gusta mirar las cosas de frente y trabajar. Aquel periodo de mi vida está cerrado, irrevocablemente cerrado. Los años de colegio, con su tranquilidad y su despreocupación, no volverán nunca. Los he pasado y no los deseo más. No podría ya soñar únicamente en el placer. Una pequeña parte de mi ser exigirá en lo sucesivo ser grave. Mi vida hasta el año nuevo, 1944, la veo como a través de una lupa despiadada. En primer lugar, nuestro hogar radiante de luz. Después, aquí, desde 1942, el brusco cambio como si hubiera recibido un mazazo. Y para mantener una actitud, me convertí en una insolente. La primera parte de 1943, crisis de lágrimas, soledad infinita, lenta comprensión de mis defectos, que, graves de por sí, parecían agravarse doblemente. Me pasaba el día hablando con razón o sin ella, tratando de tener a mi padre a mi favor. No lo conseguí. Estaba sola ante la difícil empresa de cambiar de manera de ser para no provocar más reproches, pues los reproches me deprimían y me desesperaban. La segunda parte del año las cosas fueron un poco mejor. Me convertí en una muchacha y los mayores empezaron a considerarme un poco como uno de los suyos. Empecé a considerar y escribí unos cuentos. En fin, llegué a comprender que los demás no tenían ningún derecho a servirse de mí mandándome de un lado para otro, como una pelota de tenis. Decidí cambiar y formarme según mi propia voluntad. Pero me afectó mucho tener que confesarme que mi padre nunca llegaría a ser mi confidente. No podía tener confianza en nadie más que en mí misma. Bueno, mis queridos amigos, espero que hayan podido llegar hasta aquí y hayan podido disfrutar de este maravilloso relato del diario de Ana Frank. Como sabrán, fue una niña muy valiente que pudo plasmar en su agenda todas aquellas vivencias
durante esos 2 años de confinamiento encerradas en un anexo, producto de la persecución por parte de la SS nazi. No se olviden de suscribirse a mi canal, dejar un like y escribir en la caja de comentarios. Después lo estaré visitando a cada uno de ustedes en sus canales. Nos vemos en un próximo video.